Hola, buenos días. Qué bueno que están todos aquí. Estamos muy contentos. Este es uno de los temas más interesantes o uno muy interesante. A mí me gusta mucho y creo que a mis compañeros también. Ahorita les doy la palabra. Es un tema que es un poco, bueno, con mucha información, con bastantes aristas y vamos a tratar de simplificarlo y poner la mayor información posible al servicio de ustedes y que les sirva, ¿no? Que sea muy funcional para ustedes. El tema es interpretación. Buenos días, Elena. Buenos días, Armando. Buenos ¿Quieren, días. quieren presentarse y saludar? Buen día. Adelante, sí. ¿Yo? Estamos así como. Hola, buen día. Yo soy Elena Cañizo, psicoanalista, psicóloga, y pues con mucho gusto estamos por aquí para hablar de la interpretación. Muy bien. Armando. Y en mi caso, sí, yo soy Armando Quintero Vilchis. Yo, bueno, de forma general tengo maestría en clínica psicoanalítica y doctor en educación. Entonces, pues ya desde el año 2010 estoy aquí en el camino de la clínica y pues bueno, también aquí hablando, para hablar de uno de los temas, coincido con Diana, más ricos o enriquecedores, por lo menos para nuestra perspectiva, el de la interpretación. Claro que sí. Mi nombre es Diana Rodríguez, ya muchos de los que están aquí me conocen. Vamos a hablar de este tema. Yo soy psicóloga, también psicoanalista y pues vamos a darle. ¿Alguien de ustedes quiere empezar? Sí, bueno, en este caso vamos a hablar de la interpretación como un hecho que no solo hacemos en la clínica. En la clínica se hace de una forma muy específica porque tenemos un encuadre y unas condiciones para llegar también a un resultado. Pero realmente todos los seres humanos interpretamos todo el tiempo. Si nos vamos al sentido más general, interpretar literalmente es dar o atribuir significado a algo, algún hecho, algún acontecimiento o alguna situación. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos al cine? Vemos una película y cuando terminamos de ver la película, lo comentamos, sobre todo si vamos acompañados o conocemos a alguien que haya visto la misma película y nos vamos a dar cuenta que no interpretamos la película de la misma manera, porque depende mucho del tipo de persona que somos, depende de lo que estemos viviendo, depende también si la película es una película sencilla de entender o tiene muchos elementos. Por otro lado, cuando estamos conociendo a otra persona, cuando salimos y alguien invita a alguien nuevo, vemos a la persona y nos da no solo una primera impresión, sino que en general vamos ahora sí que analizando e interpretando si es una persona buena onda, mala onda, si nos va a caer bien o no, si se ajusta al código de convivencia pues, de nuestros amigos o de nuestra familia. En ese sentido, la interpretación ocurre pues, prácticamente todo el tiempo para que, y cierro sobre todo con esto, cuando vamos a ver una obra de arte, una pintura, una obra de teatro, también interpretamos. Es decir, no solo es algo que hacemos en la clínica psicoanalítica, sino que hacemos todo el tiempo, pero son condiciones completamente diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Sí, interpretar. Lo hacemos de manera coloquial. Cuando una persona o cuando se habla de arte, por ejemplo, que es el tema que tocó en este momento Armando, si una obra o se dice que una obra es buena, si es lo suficientemente abierta para que alguien pueda interpretar completándolo con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con nuestro sentir, con nuestras emociones, y suficientemente cerrada para que entendamos lo que el autor quiso dar a entender. Cuando está demasiado abierta, pues uno puede decir es que era una vaca y el otro puede decir es que era un edificio, o sea, totalmente abierto, ¿no? Entonces, parto con esta idea y sigo con el hilo que está Armando, porque nosotros tenemos que dar esta interpretación ya en el ámbito clínico, como también con estos ciertos parámetros que no están así determinados, pero que tenemos que utilizar la información que nos está dando el paciente y de ahí partir para desarrollar una hipótesis. Porque de hecho la interpretación está concebida o se está entendida como una hipótesis.
Es una hipótesis que vamos nosotros a darle al paciente como una forma de recolectar también cierta información. O sea, cuando nosotros vamos a dar una interpretación, debemos tener, por ejemplo, hay 3 técnicas para recolectar información. Una es tener, pues sí, esclarecer la información, otra es interpretar la información y otra es entender o recibir esta información. Vamos a partir de esa idea. Nosotros cuando estamos con un paciente, lo primero que vamos a estar haciendo es recibir toda la información. Nosotros vamos a estar escuchando al paciente, vamos a tener toda la información o la mayor parte de información. Por eso también debemos hacer buenas entrevistas para nosotros tener todo este cúmulo y este bagaje de información que posteriormente vamos a dar. Y luego vamos a ir esclareciendo esta información. Esclarecer esta información es que de repente no entendemos algo, y tenemos que estar preguntando para ver cómo es que el paciente está entendiendo esto y nosotros poder irlo esclareciendo, pero no solamente para nosotros, sino también para el paciente. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando en alguna ocasión una paciente decía, es que mi mamá, a partir de que entró a la menopausia, yo creo que es por eso que cambió su carácter. Ok, y cuando yo empiezo a tratar de esclarecer, ¿cuándo es que entró a la menopausia? No, por ahí de los 30, empezó a cambiar su carácter, ¿tú te diste cuenta? Sí, y entonces a los 30 entró a la menopausia. Pues yo creo que sí, dice, yo creo que sí. Digo, es que es una edad muy, muy joven. Nosotros ya tenemos esta información, o sea, nosotros sabemos esta información, que una persona que entra a la menopausia a los 30 es una persona que entra adelantadamente. Y eso hace que nosotros podamos ir esclareciendo, oye, el médico le señaló, le dijo a los 30 que entraba en la menopausia. No, me dice la paciente, no. Pero sin embargo, como cambió su carácter y en la menopausia cambia el carácter, seguro entró a los 30. Y ahí es cuando nosotros empezamos a esclarecer la información y decirle, pues es raro porque es un evento que no es tan común y se da por ahí de los 50 para arriba. O sea, tú estás hablando de los 30. Y ahí sale otra información que dice la paciente. Bueno, es que ella tiene otra condición biológica y el médico en esa fecha también le recetó antidepresivos. Y uno dice, ¿no será que habrá cambiado su carácter por una depresión? En este momento estamos esclareciendo información y estamos formulando una hipótesis. ¿No será que acaso no será acaso que este cambio de conducta se dio más por una depresión que por algo hormonal? Pero que ya estamos viendo cómo se va desarrollando. Y entonces ahora sí se estamos juntando la información para poder hacer una hipótesis y posteriormente ya se establezca como una interpretación, ¿no? Pero son pasos a seguir en donde es muy importante y por eso siempre lo hemos dicho que una buena pues entrevista nos va a ayudar muchísimo en el tratamiento. No sé, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, yo quería decir justamente rescatar la parte de que las interpretaciones son todo un proceso. No es inmediato y se tiene que trabajar antes con el paciente para llegar a interpretar algo, ¿no? O sea, no es inmediato. Y para eso me gustaría rescatar como un concepto fundamental, que es el de alianza de trabajo, porque sin alianza de trabajo no se puede llevar a cabo ningún tratamiento. ¿Qué quiere decir la alianza de trabajo? Es justo la relación que se hace con el paciente, donde el yo razonable del paciente se une y trabaja con el yo analítico del analista, y justo esta
pues relación permite que el paciente sea capaz de tolerar el insight doloroso, la frustración, todo el proceso que implica un análisis, porque es con calma, poco a poco, frustrante, se remueven emociones muy dolorosas. Entonces, si no hay una alianza de trabajo sólida, no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Porque se puede caer en esta como prisa del terapeuta o del analista de querer empezar ya a interpretar contenidos inconscientes que empiezas como a tener claro, y no es inmediato lo que se puede hacer porque se tiene que preparar, se tiene que estar seguro que el paciente va a tolerar la regresión para justamente cuando se interprete algo caiga en terreno fértil y se pueda trabajar, porque no es que ya interpreto y ya se cambia totalmente. No todas las interpretaciones son mutativas. ¿Qué quiere decir? Que tú das una interpretación y no va a haber un cambio. Se tiene que trabajar este cambio. Entonces, quería rescatar como el concepto de alianza de trabajo es fundamental antes de pensar en interpretar cualquier cosa. En este sentido, es verdad, las interpretaciones nunca son un acto fortuito y es verdad. Primero necesitamos alianza de trabajo, que el analizante o paciente o cliente, como sea que le quieran llamar, sepa cuáles son las reglas con las cuales se va a dar esta interpretación. Muchas veces tenemos la idea, y es un prejuicio muy, muy común, que interpretar es hacer consciente lo inconsciente. Y sí lo incluye, pero en realidad es algo mucho más complejo, porque la mayoría de las veces cuando interpretamos, ahora sí en el sentido analítico, le estamos mostrando a la persona aspectos que normalmente no tiene conscientes, que normalmente y por alguna razón están ocultos, están lejos de su conciencia y muchas veces al enterarse de estos aspectos le genera conflicto, los rebota o los rechaza. Entonces, muchas veces tenemos la idea de un analista de que en cuanto llegas te acuestas en el diván y te va a interpretar y te va a decir, este es un conflicto de tu sexualidad infantil, y es que mira, este es un conflicto con tu papá o con tu mamá de la infancia, cuando en realidad, y coincido, es un proceso. Primero vamos a conocer el tipo de persona que es actualmente, el tipo de conflictos, cómo entiende su realidad y cómo nos entiende a nosotros. Porque también se trata de entender cuál es la posición en la que nos coloca al terapeuta o al analista. Porque de esa forma nosotros vamos a poder acompañarle en el proceso de entenderse con más profundidad, pero más que hacer consciente lo inconsciente, una interpretación también tiene el sentido de integrar, es decir, de que la persona pueda reconocerse, porque solo hacer consciente lo inconsciente de, mira, tú tienes este trauma porque te mordió un perro de chiquito. Ok, ¿no? Y suena muy bonito. Y a lo mejor en psicología también suena muy bien, hallar la causa y listo, ya sabes por qué le tienes miedo a los perros. Pero una vez que sabes cuál es el origen, no te quita el miedo a los perros, ¿no? Es así de, ok, te mordió de chiquito, pero cada que ves un perro ahora en la edad adulta, tienes miedo y aunque sepas por qué, te sigue dando miedo. Y entonces el proceso va ahora en integrar esa información y en reconocerse en la actualidad. Lo que está mencionando Armando de hacer consciente el inconsciente lo menciona directamente Freud cuando sale el libro de la interpretación de los sueños. De hecho, de ahí parte esta idea de interpretar, ¿no? Y él, recuerden que lo sacó en el año 1900, de hecho lo había escrito un año antes, pero se esperó para que fuera así como del nuevo siglo. Y él creía que iba a ser una de sus grandes obras o la gran obra y realmente pues no fue muy bien entendida, de hecho no se entendió y se vendieron pues muy pocos ejemplares, pero él decía, nosotros tenemos información aquí en nuestra cabeza, tenemos información en este caso onírica, que nosotros tenemos que interpretar toda esta información, ahí es donde utilizaba, haciendo consciente lo que era inconsciente, por eso es que de ahí parte eso. Y eso nos va a, pues casi decía, curar en aquel momento, entiéndanse que estamos hablando de 1900, cuando apenas se estaba desarrollando la técnica, ¿no?
Después o posteriormente, lo que sucede es que él se da cuenta que hay información que nosotros tenemos conscientemente, o sea, que tenemos conscientemente y que pues tendríamos que accesar a algo que no sabemos lo que hay detrás, que era justamente lo inverso que estaba mencionando de los sueños. Entonces, de los sueños nos mencionaba que era algo que no sabíamos y que lo íbamos a llevar a saber, y de este lado era algo que sí sabíamos, pero que lo íbamos a llevar a lo que no sabíamos. Y de esa forma es que empieza a desarrollar esta parte donde habría que interpretar todo lo que nos está diciendo el paciente, ¿no? En muchas ocasiones el paciente nos da bueno, de hecho no, siempre el paciente nos da una información de manera consciente. Es que yo le tengo miedo a los perros porque de chiquito me mordieron o me mordió un perro. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es cuál es el símbolo que está detrás de eso? Y eso es lo que nosotros vamos a tener que llegar rascándole para ver qué es lo que está sucediendo. Regreso un poco a lo que dice Elena, o sea, nosotros tenemos que haber preparado, como dice ella, el terreno fértil, es decir, ya tendríamos que haber arado la tierra, quitado las hierbas, quitado las piedras, haber humedecido el terreno para que cuando haya una interpretación, entonces esta puede empezar a crecer. De hecho, muchas veces interpretar es bastante complejo porque se necesitan un montón de elementos para poder hacerlo. De hecho, una de las cosas con las cuales generalmente partimos no es con la interpretación, sino con los señalamientos. O sea, nosotros vamos a empezar a ver la información que nos está dando el paciente y aquellas cosas que a nosotros, con nuestra experiencia, y con nuestro propio, para eso debemos tener también nuestro análisis propio para no mezclar lo suyo y lo de él, tenemos que rescatarlo y empezar a hacer señalamientos y decirle, mira, me llama la atención, y voy a seguir con este ejemplo, de que tú estás diciendo que tu mamá tiene este carácter o este cambio de carácter por algo biológico que eso la rescata. O sea, no es algo que ella quiera ser así como está haciendo, sino que es algo que es biológico, que no puede ella modificar y que entonces por eso está haciendo esto, ¿no? Y esa es una forma de cómo rescatar el paciente mismo en este caso, a esta persona y acomodar esta información en ella para que la tranquilice. Y nosotros vamos a ir haciendo estos señalamientos que en muchas ocasiones señalar una cosa y señalar la otra, o sea, con estos pequeños tramos de señalamiento, pueden llegarse a convertirse en lo que dijo Elena, una interpretación que posteriormente va a ser mutativa. Eso quiere decir, y entonces ahí van a decir, ¿podemos interpretar y que no cambie la persona? Sí. Y podemos interpretar esperando que se haga mutativa, que es decir, que cambie entonces lo que el conocimiento o la información la reacomode de otra forma y eso le da otra perspectiva. Y que de ahí viene todo un proceso muy interesante, donde el individuo empieza a ver su misma vida, pero desde otra arista, desde otro punto de vista, y eso le da más oportunidad a ver cómo puede reacomodar su vida donde a él le beneficie mucho más, ¿no? Y se vayan desatorando cuestiones que no lo dejan avanzar, ¿no? Aquí dejo, no sé, ¿a quién sí? Bueno, en este caso, la interpretación, vamos a recordar que no es un hecho aislado y que no es un hecho que haga el analista. Es un trabajo en conjunto porque es un trabajo donde el paciente o el analizante va a descubrirse o a reconocerse. Y también es el analizante quien va a comenzar a interpretar, por lo tanto, a dar un sentido diferente a su existencia. En este sentido, la interpretación no es una imposición, porque a veces tenemos también esta idea, muy paternalista, por cierto, de que el analista llega y te dice, es por esto, tienes un conflicto por esto,
tienes a lo mejor un error, porque casi siempre estamos con la onda de es que me va a regañar o es que me va a decir. Pero en realidad no. En realidad es como irse dando cuenta de aquellos elementos que no, digamos que escapan a la conciencia, que le generan malestar o que lo colocan en una posición de malestar. Y en este sentido es poder entender desde dónde se coloca el analizante o la analizante. De tal forma que la interpretación nunca es un hecho aislado y nunca es como que yo le impongo, siempre es un ofrecimiento. También vale la pena entender eso. Es como menciona Diana, ¿no? Oye, ¿no será que en realidad no quieres, ¿no? Y ya, alguna situación. ¿No será que en realidad quisieras evitar y ya tocamos algún tema? Como los casos, por ejemplo, es que por más que lo intento no se arregla esta situación. Problemas de pareja, problemas con papás o con hijos o incluso laborales. Y a veces nosotros con la interpretación vamos a poder tal vez hacer, no una interpretación, un señalamiento, a veces sí una interpretación de, ¿no será que no te sientes capaz de superarlo? ¿O no será que así evitas hacerte cargo de una responsabilidad? No sé, por ejemplo. Y a veces confronta un poquito más. Por ejemplo, es que siempre es una persona mala, es la persona, hablando de relaciones de pareja o de amistad. Es la persona mala, es la persona gruñona, yo ya he hecho de todo, pero no se resuelve la situación. Y a veces en la interpretación también se muestra lo que la persona pone de su parte para que la situación continúe. Oye, tan mala persona es que sigues a su lado, por ejemplo. Y entonces la persona no es que cause los problemas, pero es capaz de entender que de su parte contribuye a que la situación continúe sin resolverse. Rapidísimo ahí nada más. Lo que está diciendo Armando, estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Lo que hizo ahí de, oye, tan mala persona que es y sigues con ella, se llama técnicamente señalamiento. Ahí, y lo estoy utilizando para ejemplificar justamente lo que mencionaba hace rato. Ese es un señalamiento. Ese señalamiento hace o abre ya pues mete una cuña para que el paciente empiece a reflexionar. O sea, es tan mala persona y yo ya sé que es mala persona y te informo que es mala persona. Bueno, si es tan mala persona, ¿qué haces con una mala persona? ¿O para qué estás con una mala persona? Esto no es interpretación, es un señalamiento, el cual poco a poco, si posteriormente Armando utilizara, digo, no conozco su caso, pero utilizara más información, diría, ah, mira, parece que tu mamá y tu papá o tu mamá también consideraba que tu papá era una mala persona. Y ese es otro señalamiento. Y entonces todavía podríamos con mayor trabajo decirle, mira, parece que tú estás queriendo, o podría ser acaso que tú estás queriendo repetir la historia que tuvo tu mamá y tu papá en una relación donde se considera que el padre era mala persona y tú ahora sí lo vas a corregir. Y ya se va sumando ahora. Y poco a poco vamos a tener esta información para nosotros poder ayudar a formular una hipótesis que es una interpretación, pero para esto, y quiero otra vez centrarme, si uno no ha hecho una buena entrevista, no va a poder enlazar lo que está sucediendo en este momento con lo que sucedió antes. Hay muchas personas que llegan, y he tenido casos de psicólogos que dicen, es que yo lo saco en 5 sesiones. Pues, ni la entrevista bien terminada, ¿no? O sea, hay que hacer una buena entrevista para tú tener esa información y todavía así vas obteniendo información sesión a sesión. Pero si no partes de lo básico, no vas a poder estructurar y nunca vas a poder llegar a una interpretación. Y me atrevo a decirlo tácitamente, si tú no tienes la información más amplia, no vas a poder llegar a hacer una interpretación, ¿no? Digo, nada más era para concluir. De este punto yo quería justo comentar, ¿no? Como parte del proceso de llegar a una interpretación, se requiere silencio, paciencia, ¿no? Por parte del analista. Obviamente, en psicoanálisis
le pedimos al paciente como regla básica el uso de asociación libre. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene que decir sin censura todo aquello que le venga a la mente. ¿Por qué? Porque así vamos investigando juntos a dónde nos lleva lo que quiere, como lo que está viviendo el paciente, ¿no? Entonces tenemos que ser pacientes, guardar silencio, permitir la asociación libre, recolectar información, que sería lo que estaba diciendo Diana, o sea, la entrevista y las sesiones nos van dando más información para ir hilando exactamente qué pasa, qué va con qué, dónde se une, dónde se está confundiendo, etcétera. Señalar, ¿no? Y se va construyendo así poco a poco una interpretación que se le da al paciente y aún así se trabaja la interpretación. No es, como decía Armando, no es que yo ya te la doy y ya estuvo. Te la doy y la trabajamos juntos. Esperaríamos ahí, igual, rescatando lo que decía Armando, la cuestión del insight, para que una interpretación llegue y baje como y sea efectiva en el paciente, no solamente tiene que permitir un insight racional, donde el paciente racionalmente diga, ah, bueno, ahora entiendo que me mordió un perro y le tengo miedo a los perros, sino también afectiva. O sea, el insight tiene que ser racional y afectivo, tiene que conectar con emociones. Si no conecta con emociones, es como esta cuestión de los libros donde uno puede leer y decir, ah, esto es lo que me pasa, pero no pasa de ahí, porque al final solamente es meramente racional, no se une, no lo acabas de tejer con tu propia historia y con la cuestión emocional que sigue manteniendo esa situación. Entonces, bueno, el insight tendría que ser emocional y racional, y además, ya que se da la interpretación, se sigue elaborando, ¿no? Se llama traslaboración, este proceso posterior a una interpretación, donde ya se vio y se trabaja en conjunto con el paciente y se sigue recolectando información, quitando cosas, poniéndole, y vamos construyendo. O sea, no es que una interpretación sea de una sesión, se acabaron los 45 minutos y vámonos, ¿no? Una interpretación se trabaja por meses, se sigue nutriendo por meses y acomodando por meses, ¿no? Entonces, es todo un proceso como para llegar a ese punto. Esa es una diferencia significativa entre la clínica psicológica y la clínica psicoanalítica. Porque, como mencionó Diana, ok, y felicidades por el psicólogo que saca a su paciente en 5 sesiones, y no lo dudo, es decir, tiene un síntoma y a lo mejor ese síntoma lo soluciona o evita que la acción continúe, porque a diferencia de la clínica psicoanalítica, en la clínica psicológica sí se asigna sentido a una acción, donde podemos entender a lo mejor los motivos o las intenciones del sujeto al actuar o al no actuar, pero no hay necesariamente una integración a su vida cotidiana. Y a lo mejor la persona deja el síntoma y decimos, bueno, ya pasaron 5 sesiones, bueno, córrele, adiós. Pero no hay una garantía de que se haya resuelto lo que generó el síntoma. No hay una garantía de que haya un cambio en la experiencia subjetiva de la persona y que la forma en cómo construye sus relaciones, en cómo entiende su realidad o a sí mismo, haya cambiado. Y a veces eso puede condenar a que el síntoma se manifieste nuevamente, a veces de la misma manera, a veces de una forma diferente. En este sentido, por eso, en la clínica psicoanalítica, primero nos damos tiempo de reconocer al paciente o analizante. El paciente o ella, se da tiempo también de poder explicarnos su vida. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace y cómo entiende su realidad? Y de esa forma también nos muestra en qué lugar nos coloca a nosotros. Si como alguien que le escucha pacientemente, amorosamente, si como una figura autoritaria de que solo quiere saber mi intimidad, ¿no? Y ya sea que me enoje mucho con esa figura o que me dé miedo, y de esa forma vamos como entendiéndolo y esa persona se va entendiendo a sí misma. Y entonces una interpretación al compartirse, la persona también puede asimilarla o puede definitivamente rechazarla y darnos también una explicación de quién es o de qué hace.
Ujú. Sí, estoy, digo, siguiendo con todo esto, mencionamos que nosotros, Elena dice que nosotros tenemos que ser pacientes y en muchas ocasiones el paciente no es paciente, los que somos pacientes o tendríamos que ser pacientes, lo digo como un juego de palabras, somos nosotros, ¿no? En el sentido que tenemos que ir recolectando y esperando y escuchando y no forzando el obtener información, salvo las 3 primeras entrevistas que tenemos, ahí sí somos un poco más directivos, le vamos preguntando un poco más activos, posteriormente ya saben que vamos dejando que vaya surgiendo la regla de que ellos dicen lo que quieran decir y nosotros vamos a ir acomodando esta información y vamos diciendo esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, lo vamos acomodando. También esta es otra diferencia que menciona Armando de entre lo psicológico y la técnica que nosotros manejamos, es que a veces damos sesiones o pedimos sesiones de 2 veces por semana o hasta 3 veces por semana, porque pues hay veces que el paciente tiene tanta información que tenemos que ir juntando más esta información y vamos avanzando de manera más rápida, ¿no? También venciendo defensas y todo lo demás que tenemos que ir haciendo y que se va a ir creando. Y luego, como dice Elena, vamos ya forjando esta intimidad, porque acuérdense que el proceso psicoanalítico es una relación súper íntima, es de las más íntimas que hay, es una relación que es hasta más cercana o más íntima que una relación de pareja o una relación de amistad. Es donde aquí viene y vacía todo. Entonces necesitamos que el paciente crea, entienda, sienta que este lugar puede dar toda esta información y que no va a ser censurado, que no va a ser que no va a ser juzgado, que no va a ser pues nada que le haga sentir incómodo, no le va a hacer nada incómodo. Y ya después de que tenemos esta información, vamos posteriormente con los señalamientos y luego vamos a ir empezando con las interpretaciones. Es un proceso bastante largo, pero también bastante funcional, porque eso hace que el paciente empiece a movilizarse cuando realmente la interpretación cayó, y como dice Elena, que a veces nosotros hacemos la interpretación, el paciente dice, ¡Eureka! Sí es cierto, pero de manera nada más racional, va saliendo y alguna ocasión dice, yo iba por Tlalpan, hago para pasar un paso a desnivel y en el momento en que bajo entiendo lo que me dijo mi analista, ¿no? O sea, estamos hablando de algo totalmente que uno dice, ¿cómo conectaste esa con Z o con beta? Y dice, y en ese momento entiendo lo que me dijo y empiezo a llorar y hasta tengo que hacerme, esto es un caso real, hasta tengo que hacerme a un lado para salir de Tlalpan y ponerme a llorar y llorar y llorar y llorar, porque en ese momento es cuando ya se hizo el insight, pero conectado de manera emocional, ¿no? Y así es o sea, como decía Elena, no porque lo digas en ese momento, queda en ese momento. O sea, tiene todavía que irse acomodando, a lo mejor intelectualmente sí quedó, pero tiene que irse acomodando hasta que entonces lo queda acomodado ya de manera emocional y entonces puede abrirse la posibilidad, porque ni siquiera es que en ese momento cambie su vida, sino se abre la oportunidad para que pueda entender su vida desde otro punto de vista. Y ahí es donde hay cambios que cuando se hace ese cambio, no hay vuelta atrás. O sea, ahí en ese momento ya no hay vuelta atrás, ya entendió y puede hacer un crecimiento o por llamarlo crecimiento, pero un cambio, ¿sí? En donde va a ver la vida desde otro punto de vista y puede ir acomodando las situaciones desde otra manera, muy diferente a cómo las vivía, ¿no? Y eso tiene que ver con la interpretación. Nosotros, desde la perspectiva psicoanalítica, entendemos al sujeto como con un inconsciente. Y en ese sentido, la interpretación va a permitir integrar a este inconsciente con la parte consciente o la parte de la conciencia. Va a permitir que el sujeto, en este caso que el paciente, acceda a su propia verdad, sin que dependa de una verdad externa. A través de la palabra
y también a través de la asociación. Por eso la asociación libre se vuelve un punto central. La regla de oro, la número 1, que hay algunos analistas que dicen, pues la regla principal es la asociación libre. A veces no le decimos así a la persona, a veces simplemente le decimos, quiero que expreses sin censura todo lo que pienses y todo lo que sientas. Y en ese sentido, efectivamente se vuelve una relación mucho más profunda y cercana que la que tenemos con familiares, amigos, conocidos y a veces con uno mismo. Porque al principio hay una angustia bien grande. Cuando el analista te dice, sí, habla sin censura. Y de repente es de, ¿cómo le voy a contar esto? ¿Y qué tal si piensa esto? ¿Qué tal si piensa aquello? Y la regla, la de oro, la de asociación libre, se vuelve al principio súper difícil, porque la persona va a pensar que podemos juzgar. Va a pensar, ¿y qué tal si me demandan? ¿Y qué tal si me dice que soy una mala persona? Y de esa forma, no solamente con sus silencios y con su palabra, sino con sus gestos y acciones, vamos a poder ofrecerle con la palabra la posibilidad de integrar esos miedos, esas angustias y permitirle posicionarse de forma diferente, ¿no? Donde muchas veces la persona dice, es que no creí ser capaz de hablar de este tema, ¿no? O cuando nos dice, es que pensé que esto era absurdo, y de repente uno dice, bueno, tan absurdo que no querías compartírselo a nadie. Y entonces la persona puede decir, es verdad, es que no es algo tan tonto. Yo quería rescatar igual otro concepto básico en psicoanálisis, que es la transferencia, ¿no? La transferencia también, y gran medida de lo que se va a interpretar en un tratamiento psicoanalítico es la transferencia o la neurosis de transferencia. Pero bueno, la transferencia más o menos, ¿qué es? ¿No? Es como volver a vivir el pasado sin entender el presente porque lo estás interpretando desde una cuestión pasada, ¿no? O sea, las relaciones actuales se siguen interpretando en un marco que no es actual, que corresponde al pasado. Entonces, ¿qué va a pasar con el analista? Va a haber reacciones transferenciales positivas, ¿no? Como de afecto, amor, etcétera, y negativas, que es como de enojo, celos, molestia, etcétera, que también se tendrán que ir interpretando. Y posteriormente se va a establecer una neurosis de transferencia. La neurosis de transferencia sí es más compleja, ya es en un tratamiento psicoanalítico per se, o sea, ya es un análisis, donde al final se va a tener que ir desmenuzando todo lo que se está depositando al analista por parte del paciente y todas las reacciones afectivas que genera en el paciente todo lo que se está viviendo con el analista, que no se gestó ahí, o sea, no es que esté ocurriendo con el analista, es de relaciones primarias o del pasado, de relaciones de objeto muy tempranas puestas en el análisis que se tienen que interpretar. ¿No? ¿Cómo se va a ir haciendo esto? Es justo como lo clásico. No sé por qué, pero a mí siempre me peleo con mis jefes, pero con mis jefes varones, ¿no? No con los jefes mujeres. O siempre me pasa tal, o siempre escojo una relación de pareja de tal forma, ¿no? Esto es una cuestión transferencial. Algo se está poniendo en los objetos del presente que no se ha resuelto con los objetos originales, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante de un trabajo psicoanalítico. Para que uno hable de psicoanálisis, nosotros contemplamos el trabajo y la interpretación de la transferencia y de las resistencias. Ese es otro concepto también fundamental para hablar de psicoanálisis. Una resistencia es cualquier mecanismo de acción que se pone en contra del tratamiento, ¿no? O sea, en contra de querer y ni siquiera digo el querer conscientemente, ¿no? O sea, en una manera inconsciente se resiste el yo, el ello, el super yo, o sea, se resiste la persona a seguir profundizando y analizando, ya sea por no querer renunciar a situaciones como de los síntomas, las ganancias secundarias, por todo lo que puede implicar, hay resistencias que en análisis se tendrán que interpretar. Entonces, la interpretación no solo va a contenidos que te proporciona el paciente, sino también acciones que luego el paciente tiene inconscientes que son una resistencia, por ejemplo, al tratamiento.
o a la transferencia, que al final de cuentas tampoco el paciente es consciente de por qué está sintiendo lo que siente respecto al analista, ¿no? Se permite reconocerse incluso en esos momentos de resistencia, donde, como dice Elena, hay retrasos a veces. De repente la persona empieza a tocar un tema que le causa angustia y dice, ay, es que hubo mucho tráfico. Y la siguiente vez que hay consulta, ay, otra vez hubo mucho tráfico y volvió a llegar tarde. Y, ay, ya van 3 veces que el tráfico, no, la ciudad de los tráficos. Entonces, de repente es, ¿en serio? ¿Es tanto tráfico? Cuando permitimos preguntarle, oye, ya sabes que hay tráfico a esa hora, o no, no suena a que sea solo el tráfico. Con retrasos, con ausencias, sobre todo ahorita en México, estos momentos de puentes, ¿no? Que el natalicio de Benito Juárez, que ahorita que se acerca Semana Santa, y de repente es, ay, no te avisé, pero no llegué porque me surgió algo imprevisto. Y es, ok, te surgió un imprevisto y por eso te ausentaste. Después, otro ejemplo de resistencia son los silencios, no los silencios reflexivos, porque están esos silencios. Los silencios donde se da cuenta, donde hay un insight e integra algo que desconocía de sí mismo, pero también están estos otros silencios de me quedo callado porque me angustia hablarlo, porque no quiero que te enteres de lo que estoy pensando o sintiendo. Y ahí el trabajo que tenemos nosotros es nuevamente de mostrarle lo que está pasando o la expectativa que tiene de nosotros. Tú sientes que yo me puedo enojar, así como se enojaban contigo cuando expresabas lo que sentías. Sientes que si me expresas abiertamente lo que estás pensando, yo te voy a castigar. No vaya a ser que sea como tu papá o tu mamá, o digo, ya depende mucho la situación. Y así nos vamos aproximando realmente ya a una interpretación como tal. Exactamente, digo, lo que están mencionando, el paciente nos va a dar mucha información, mucha es la que conoce, pero también nos va a dar mucha información del medio, o sea, como hay tráfico, o sea, hay mucha información que nos va a ir dando, pero que como bien dice la regla es tú tienes que decir todo, aunque sea lo insignificante, y eso pasa o eso entra también dentro de lo insignificante, que en realidad lo que estamos viendo también es esta resistencia, como lo mencionaba Armando y como lo mencionaba Elena. Yo me gusta ver este ejemplo de manera gráfica, como si nosotros estuviéramos en un río, en el final del río, y vamos a buscar el origen del río. Entonces nosotros vamos a ir en sentido inverso a cómo viene el agua. Y cada vez que nos vayamos acercando a donde hay más corriente, que son las defensas, es cuando sentimos más que nos está deteniendo este cauce del agua. Y esas son las resistencias que nosotros tendríamos que ir venciendo. Una forma de estar venciendo estas resistencias es por medio de esta herramienta, que es una súper herramienta en esta área, que es la interpretación. Y nosotros, como bien lo dijo Armando, lo que no será caso, porque eso también es muy importante. Para poder hacer una interpretación tenemos que dar la oportunidad de que la interpretación quede con la posibilidad de que él no lo refute, porque como mencioné hace rato, la interpretación es una hipótesis. Y si se acuerdan todos ustedes que hicieron su tesis de cualquier de grado que estén en este momento, hay dos cosas que cuando uno hace una hipótesis puede ser avalada, acertada, continuada, o puede ser refutada. Por consiguiente, la interpretación que nosotros vamos a decir, no porque estemos interpretando, wow, ¿qué crees? Siempre le vamos a atinar y siempre va a ser la correcta. ¿No es cierto? Hay ocasiones en donde esa puede ser refutada y la forma como nosotros vamos a poder hacer que nuestro paciente sea participante es la forma de frasear. ¿Será acaso o podría ser o me parece que quizá? Y con esto, cuando yo termino de hacer mi hipótesis, el paciente me puede decir sí, o me puede decir no, para nada, ahora sí te fuiste muy lejos, no. Y cuando hacemos esa hipótesis que no es funcional, bueno, se desecha y empezamos a trabajar nuevamente para ver por dónde vamos a desarrollar una nueva hipótesis, la cual vamos a ir trabajando, como ya se mencionó,
que vamos a ir haciendo los señalamientos, vamos a estar en el esclarecimiento, vamos a obtener la información, todo esto de nuevo para formular nuevamente una hipótesis que a veces no es completa y a veces sí la es. ¿A qué me refiero con que puede ser completa o no? Si nosotros tenemos toda la información, conectamos el aquí y el ahora, o sea, lo que está sucediendo en este momento, como decía Elena, es que me peleo yo con mis jefes, pero nada más si son hombres o mujeres, no importa. Y nosotros le decimos, mira, sí, parece que te peleas siempre con estas figuras de autoridad que son con estas características. ¿Cómo, cuándo? Y entonces tomo esto y me voy hacia atrás, como cuando tú te peleabas con tu papá o con tu mamá, no importa, con tu papá en aquel momento porque tú lo vivías de manera injusta. Y decimos el impulso y la defensa que incluye la acción que está haciendo el sujeto en ese momento. O sea, si se dan cuenta, tenemos que unir el pasado, el presente con el pasado y interpretar el impulso o señalar el impulso y la defensa. Y esto lo haces para protegerte de, y eso sería teóricamente una interpretación completa, la cual, para que nosotros hagamos eso, tenemos que tener un bagaje de información y una claridad de pensamiento, que aparte también tenemos que, y eso es muy importante, haber estado nosotros analizados o seguir en un proceso de análisis para no meter información o que nuestra, que si yo, por ejemplo, estoy enojada o no he resuelto conflictos con figuras de autoridad, quizá entonces diga, no, tienes toda la razón, porque todos los papás son de esta manera. Y eso es cuando yo estoy metiendo información que no corresponde porque no es del paciente, ¿no? Por eso es tan importante que un psicólogo tenga que estar en su análisis para conocerse y saber, esta información es mía y esta la saco, ¿no? Y tengo que entonces conectar todo esto para que el paciente se quede ahora sí con todo limpio, porque también tiene que ser corta la interpretación. Una interpretación no tiene que tener mucha información, muchas letras, muchas palabras, muchas frases, porque se pierde. Si de por sí, ahora sí que dicen, la niña es risueña y le hacemos cosquillas, ¿qué quiere decir con esto? Si las defensas están a todo lo que da y le ponemos más información, pues la defensa se agarra de tanta información que le estamos dando para irse a otro lado. Entonces tiene que ser corta, sencilla, uniendo el aquí y el ahora con el pasado y aparte señalar el impulso y la defensa. Cualquier cosa, ¿no? Todos lo hacemos cualquier día. Se trata la interpretación de un señalamiento. Y este señalamiento permite la integración o simplemente es un corte en la experiencia subjetiva de la persona que va a permitir que la propia persona reflexione sobre sí misma. Ese es uno de los objetivos principales, para que pueda reconocer sus propias palabras, lo que la persona pueda decir de sí mismo, que pueda decir de los demás y del contexto. Porque, siempre en el espacio analítico nos centramos y el personaje central es él o la paciente, él o la analizante. Y sus palabras van a describir a la propia persona, al sí mismo, pero también a cómo se relaciona con las demás. Es decir, la interpretación sirve para varias cosas. Primero, que la persona pueda conocerse en relación a sí misma, que pueda conocerse en el aspecto consciente y en el aspecto inconsciente, pero también para que pueda reconocer los vínculos que establece con los demás, el lugar en el que los posiciona y en el que se posiciona, y definitivamente acceder a una posición subjetiva, porque esto sí es importante, una posición subjetiva de menor sufrimiento, ¿no? Porque de repente, oye, el psicoanálisis cura, y de repente hay posiciones teóricas que dicen, no, el psicoanálisis no cura porque el psicoanálisis interpreta, pero en realidad sí cura, porque la persona se coloca en una posición diferente y logra ir reconociendo la posición en la que se encuentra e ir haciendo algo distinto a lo que venía haciendo.
Yo quería abrir igual como el micrófono para que hagan preguntas y todo, ¿no? Ya llevamos como 1 hora y no hemos tenido ni una preguntita. Es No verdad. sé qué dudas tengan. Sí, es que lo estamos diciendo claramente y queda totalmente Todo entendido. No, clarísimo. sí, no, cualquier duda, acuérdense que el tema, ustedes lo escogieron y es el tema que nosotros estamos con mucho cariño dándolo porque ustedes lo pidieron. Y si ustedes lo pidieron, yo creo que tienen dudas acerca de la interpretación. Ocupo este espacio, digo, quien quiera levantar la mano, adelante, pero ocupo este momento para señalar también que nosotros vamos a estar ayudando al paciente para formular todas estas interpretaciones, primero señalamientos, primero información. Nosotros le podemos dar al paciente cierto grado de información, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que es información real. Por ejemplo, dice la paciente, es que mi mamá, voy a seguir con el mismo caso, que mi mamá tiene menopausia y uno dice, ya fue con el endocrinólogo. Ya es una información, o sea, yo ya estoy dando una información que hay un médico que se dedica a revisar si hay menopausia o no, y puede ser el especialista que es el endocrinólogo. Es una información que estamos dando que puede ayudar y que no va a alterar, pues la forma en ese momento de cómo ella está pensando. Nosotros no le podemos decir que si su mamá tuvo o no tuvo menopausia. Eso no podemos porque no sabemos, no somos médicos. Pero sí le podemos dar la información de que hay un especialista que puede hacerlo. Eso puede movilizar al paciente o no. O sea, también puede movilizarle, puede tratar de conseguir información. Y la información que nosotros vamos a estar dando y también que viene parte de esta información en la interpretación es información que tiene que ser veraz y que tiene que ser que no esté aliado con nosotros. Por eso vuelvo a recalcar la parte de el análisis propio, donde si nosotros estamos queriendo o estamos en el movimiento feminista, machista, el que sea, no importa, no me voy a meter por ahí. Le decimos, no, tienes razón, es que los hombres, ahí estamos dando información que esa no es pertinente y que no es para el paciente. Y tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de información que estamos dando. Y aquí estoy haciendo el señalamiento de estos dos tipos de información. Una información que quizá le podría ayudar al paciente, y la otra en donde ya nos estamos metiendo nosotros y esa nunca debe estar presente. Creo que ahí hay una pregunta. La leo y bueno, dice Alejandro Ríos, buenos días, yo tengo una duda. ¿Cómo bajas las resistencias de un paciente para que no rechace la interpretación? Pues justamente hay que señalar, o sea, acuérdense que nosotros vamos, ya inclusive tendríamos que interpretar la defensa que está presentando. A veces nos gustaría que nosotros fuéramos simplemente a la interpretación y nos vamos directo a la carne, pero tenemos que interpretar y trabajar, como dice Elena, ¿para qué le está sirviendo esta defensa? Porque quizá le es tan doloroso o cree que va a ser tan doloroso que mejor no quiere hablarlo. Yo, como experiencia propia, lo que yo hago específicamente es que le digo, me llama la atención o me doy cuenta que parece que no quieres tocar tal tema. Yo ya estoy ahí señalando que está la defensa. Y les digo, ¿qué crees que va a suceder si hablamos de esto? Si se dan cuenta, quito el evento que estoy hablando, vamos a decir que estoy hablando de su mamá, y me voy con la defensa. No, es que eso no tiene que ver. Me llama la atención que tú no quieres hablar de este tema, del tema de tu mamá. ¿Qué crees que va a pasar si hablamos de tu mamá? Y entonces, en lugar de poner el objetivo en la mamá, vamos a hablar en su fantasía de destrucción, porque generalmente o muchas veces pasa que cree que va a destruir a la mamá y que mejor por eso no lo toca. Y nos vamos a trabajar justamente lo que es su fantasía y el posible enojo que hay de querer atacarla, ¿no? Y destruirla. Así es como yo hago
ese trabajo con defensa, ¿no? Yo quisiera agregar, sí, efectivamente así, primero ya tener una alianza de trabajo con el paciente, ¿no? Para que tolere la frustración de lo que le estás pudiendo interpretar. Y segundo, que la rechacen no necesariamente quiere decir que fallaste, que está mal, que no va por ahí. O sea, hay que entender justo por qué la está rechazando, ¿no? Y ahí podría ser por cuestiones de afecto, o sea, le dolió, le enojó. ¿Qué le está causando? ¿Qué está sosteniendo esa reacción a la interpretación? Y como decíamos, como se va construyendo poco a poco, no es que vayas a llegar y sorpresa, al final no cayó nada, ¿no? Se va trabajando de a poquito y a lo mejor cuando llegas a dar un poco más de interpretación y el paciente la rechaza, o sea, tenemos que profundizar. Oye, veo que te causó molestia o enojo, ¿qué te movió, qué te preocupó? Y empezamos a ver, ¿no? Y muchas veces puede llegar a ser todo este proceso de traslaboración, de seguir analizando qué pasó y darle sentido a la interpretación, el afecto o la resistencia que generó el decir algo. Entonces no quiere decir que es que algo hiciste mal. Puede ser parte del proceso. Hay veces que las interpretaciones se aceptan y hay veces que las interpretaciones no se aceptan y se tiene que entender por qué, ¿no? Igual con la resistencia. Tenemos que ir quitando una a una o entendiendo una a una, ¿no? Y hasta el propio paciente puede sentirla, pero reconocerla, ¿no? Y decir, hoy no quería venir, pero pues la verdad vine porque me has dicho que cuando no quiero venir es que hay algo que no quiero hablar, ¿no? Y te lo pueden decir así y entiendes, bueno, a ver, ¿qué será lo que hoy no querías platicar? Y nos vamos por ahí, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo al paciente, están construyendo juntos el trabajo analítico. O sea, no es una posición de te doy todo y el otro lo tiene que aceptar todo, se vale que no esté de acuerdo, ¿no? Y te diga no, bueno, a lo mejor nos equivocamos, vamos a ver por otro lado, ¿no? En este sentido, bueno, hace rato hablaba de que una interpretación sirve para conocer relación consigo mismo, para entender sus vínculos, para entender aspectos de su inconsciente y también del latente grupal, pero también sirve para simbolizar las experiencias que tiene la persona. Muchas veces no es que no quiera hablar, muchas veces no lo ha hablado nunca y no tiene los elementos o las herramientas para describir cómo se siente. En este caso, el trabajo que tenemos en la clínica psicoanalítica también es permitirle a la persona simbolizar las experiencias que tiene, porque suele ocurrir casi todo el tiempo que tenemos una experiencia, pero la simbolización, es decir, el elaborarla, siempre ocurre después. Es decir, primero tienes una cita amorosa y es después, cuando hablas de la cita amorosa, cuando entiendes cómo te sentiste. Primero tienes una experiencia laboral, un conflicto o al revés, un reconocimiento, y en el momento tienes una experiencia, pero es después, al hablar de la experiencia, cuando te permites simbolizar e integrar en tu vida cómo se siente, ¿no? Incluso casos extremos, saltaste del paracaídas, muy bien, y si contrataste el video y lo ves, mientras ves el video, sí es cierto, me sentía de esta manera, es verdad, podía pasar esto, y entonces podemos simbolizar las experiencias y elaborar elementos del malestar, ¿no? En este sentido, la pregunta, ¿cómo bajar las resistencias? Primero, entender qué resistencias tiene y entender qué función tiene en su vida. Si es evitar, si es incluso una ausencia, porque nuevamente regresamos a este punto. A lo mejor la persona no quiere hablar del tema no porque tenga un conflicto, sino porque directamente nunca ha hablado del tema. Y ahí nosotros hasta podemos decirle, oye, ya habías hablado ya, como los ejemplos, de tu mamá, de tu papá, de tus conflictos, de sexualidad, de la escuela, del trabajo, o simplemente de cómo te sientes. Y si la persona dice, no, nunca lo he hablado, bueno, pues habla, ¿no? Es decir, aquí es el momento en que puedes hacerlo. Y permite a la persona elaborarlo de una forma e integrarlo de formas que no lo había hecho en ningún otro contexto. Justamente por eso se trata de un acto amoroso y no vamos presionando a la persona de, a ver, dime, no, ya sé que no has hablado nunca del tema, pero seguramente lo has pensado, pero dime, ¿no? Como una imposición o como un acto mecánico.
Nosotros no actuamos mecánicamente, sino vamos acompañando el proceso de la persona y yendo al ritmo de esta persona. No como un acto de PGR o de Tehuacán, Chile, Piquín y Luz, ¿no? O sea, y también está la otra parte, a lo mejor no sabe hablarlo. O sea, a lo mejor no tiene todavía las herramientas para, como dice, simbolizar, porque no está acostumbrado a expresar sus emociones. Y volvemos a esta misma parte, digo, parece que estamos siendo muy repetitivos, pero cuando estamos hablando de esta construcción del espacio en donde tiene que ir aprendiendo cómo empezar a que tiene derecho de hablar y escucharse y expresar todas sus emociones para que nosotros podamos llegar a ese punto, ¿no? Quien quiera preguntar otras cosas, adelante, puede hacerlo ahí por el chat o levantar la mano. Yo estaba pensando en esta parte, por ejemplo, a lo mejor el que estaba haciendo la pregunta dice, es que ya es muy obvio que el conflicto está ahí, yo ya lo veo, yo como profesionista de la salud ya lo veo. Y vuelvo a este ejemplo del río que vamos en sentido inverso. Sí, bueno, ya lo vimos porque estamos de pie y lo podemos ver, pero ¿qué crees? Antes hay un montón de piedras que tenemos que ir quitando para poder acercarnos al conflicto que para nosotros es muy evidente, que para el paciente quizá de manera consciente, no inconsciente, como que lo puede intuir, pero pues tenemos que ir tomando cada una de las piedras y nos podemos llevar pues quién sabe cuánto tiempo para poder acercarnos ya directamente a ese conflicto, ¿no? Y no es recto, el camino no es recto, por consiguiente, pues sí, ya llegamos a ese conflicto, pero ahora damos la vuelta y seguimos subiendo más el río, ¿no? Ok, creo que hay alguien que levantó la mano. Sí, ahorita de lo que estaban comentando, no es como tal una pregunta, sino algo que recordé que había sucedido hace un tiempo. Y fue una profesora que me está dando la especialidad en tanatología. Y ella nos contaba como que cierto suceso que había sucedido con un paciente que llega a la primera sesión con una cierta actitud un tanto autoritaria y un poco como, sí, con una manera de hablar tal vez un poco agresiva. Y le empieza a decir que él viene a terapia, pero que pues no quiere que le pregunte nada de su vida, ni nada de su infancia, ni tampoco que le deje como que estas tareas durante la semana. Y además le dice, y pues yo digo que voy a venir nada más una vez cada 15 días porque no tengo dinero. Y el motivo principal por el cual iba era porque su pareja lo había dejado. Literalmente se había salido de su casa y lo había dejado. Y ella nos contó esta experiencia porque dice que lo primero que ella le contesta, como que lo planta y le dice de manera muy, muy tranquila, pero muy concisa. Y de la misma manera que me estás hablando a mí, es de la misma manera en que le hablas a ella. Y fue como un pequeño comentario, lo deja ahí, empiezan la sesión y dice que pasan unas cuantas sesiones, unas 2 o 3, hasta que él se abre y le dice que ese momento en el que ella le dijo eso, le hizo ese señalamiento, durante esa semana, cada que notaba que él hablaba de esa manera, como que botaba en él esa expresión que ella le había hecho. Y como que sí, como que era una regresión a eso y como que le rebotaba a esa situación y como a ese señalamiento. Y se lo dice. Y es que me di cuenta entonces que esa es la manera en la que hablo cuando siento que alguien tiene más autoridad que yo, o cuando siento que alguien por alguna razón siento que quiere manipularme, o por alguna razón siento que alguien me está como tonteando, fue la expresión que utilizó él. Entonces como que llegan estos ciertos como golpes de realidad, lo llega a llamar el paciente, que lo plantan en algún punto. Y ya de ahí se fue empezando a trabajar, ella nos cuenta esta experiencia como una manera en la que le haces esos señalamientos concisos y directos al paciente, aunque no de manera agresiva, pero el efecto que pueden llegar a tener en ellos. Entonces me recordaba lo que ustedes comentaban ahorita, como esos pequeños señalamientos que tienen que ser muy concisos, que tienen que ser muy trabajados y que deben de tener un proceso de verdad exhaustivo,
que no significa que siempre va a ser correcto, pero que sí sea un proceso para que la mayor parte de las ocasiones sí sea acertado. Lo que tú estás diciendo es un señalamiento que le hizo en el aquí y en el ahora, pero yo podría pensar y dar un salto así triple mortal inverso, ¿qué es lo que lo hace actuar ahora así? Y yo pensaría, bueno, entonces tú estás queriendo tener el control de cuándo vas a abandonar y para que sentir que que no te abandonen a ti y no te agarres desprevisto. Digo, no conozco el caso, pero fantaseando podría aplicar esa, como en el pasado has sentido que esto ha sucedido y tú no tienes nada de control y eso te duele muchísimo más. O sea, pero si te das cuenta, se hizo un señalamiento en el presente, pero puedes, si tienes la información, por eso es tan importante entrevista, si tienes la información, puedes conectarlo con algo del pasado. No va a ser mutativa, pero va a entender, o sea, va a entender que a lo mejor su forma de actuar de ahora no es tan irracional, sino que está protegiéndose de algo. Y eso ya nos da oportunidad a trabajar muchas otras cosas. Por cierto, también les comento y hago un comercial rapidísimo. Tenemos un curso de entrevista, por si quieren saber cómo se hace una entrevista lo más completo, pues tenemos un curso de entrevista que es grabado, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. ¿Alguien más que quiera participar? Elena, Armando, ya nos queda poco tiempo. Si quieren aprovechar, preguntas. Yo solo quería como agregar esta parte de que justamente esta es una reacción transferencial, ¿no? O sea, donde no conoce a la psicóloga, la tanatóloga, ¿no? Y de entrada contesta este tipo de situación. Quiere decir, o sea, una relación que el paciente experimenta como con otros objetos que no es la terapeuta que acaba de conocer, lo llevan a contestar de esta forma. No sería tal cual una transferencia porque al final todavía no hay ni siquiera un tratamiento, es una reacción transferencial temprana donde lo intimidante de ir a una consulta psicológica hace que salte, ¿no? Se siente vulnerable y ¡pum! Lo pone por ahí, ¿no? Pero bueno, fue un muy buen señalamiento por parte de la terapeuta que hizo que el paciente dijera, pues, de cierta forma la puso a prueba y pasó la prueba, ¿no? Y dice, pues voy a regresar para ver, porque sí sabe, ¿no? Entonces sí, a veces pasa este tipo de cosas muy tempranas en el tratamiento donde ahí todavía no hay nada, ¿no? Ni alianza terapéutica, nada. O sea, llegó el paciente, echó el examen y pasó el examen, ¿no? La terapeuta y qué bueno, porque va a empezar a trabajar todo lo que tiene que trabajar ese paciente, ¿no? Hay que acordarnos también que el paciente llega con una parte enferma y una parte sana. O sea, es un yo sano y un yo enfermo. Entonces, el yo enfermo es el que nos trae así como ya con cierta inercia, que nos hace que nos vayamos poniendo en un círculo, ¿cuál es el contrario de virtuoso? Un círculo, ¿cómo? Vicioso. Vicioso, un círculo vicioso, y hay una parte del yo que está sano que dice necesitamos salir de aquí. La parte sana del yo es quien pide ayuda. En este caso se ve clarísimo cómo la parte sana del yo dice vengo aquí porque tengo problemas, me dejó mi pareja, bla, bla, bla. Esa es la parte sana del yo, pero la parte enferma del yo es el que dice, y va a ser así, y así, y así, y así, bajo estos lineamientos, y eso es justamente lo que le ha hecho perder o que está funcionando de esta manera que no le hace sentir placer. Y lo que hizo la terapeuta, muy bien hecho, bueno, también estoy de acuerdo, es conectarse con la parte sana del yo. Con esa parte sana del yo para bajar la velocidad, por llamarla de alguna forma, a la parte enferma del yo. Y cuando nosotros tenemos que hacer alianza terapéutica, eso es lo que hacemos, conectarnos con la parte sana del yo. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Somos muy buenos. Excelentes. Ok, está Diana Pérez, Elena, Gaby, ya participó aquí, Diana
Canchardo, Ross, Liz, y no veo el otro. ¿Algún otro comentario o alguien que quieran decir? Menciono, Bion, 1968, habla de la interpretación, ya hay una pregunta ahí, de la interpretación, y dice que la interpretación es un elemento importantísimo porque nos permite ver nuestra propia vida o ver nuestra vida como siempre ha sido, pero desde otro parámetro que nos va a permitir armar, ahora sí, sin cargar estas cadenas, eso no lo dice así tal cual Bion, pero sin cargar estas cadenas, y que podamos hacer de nuestra vida ahora sí algo que nos sea disfrutable y agradable. Ahí hay una pregunta, creo. Muy bien. Alejandro Ríos, nuevamente, nos dice, ¿cómo saber cuál es el timing ideal para hacer la interpretación? Sí, acabas de tocar un punto interesante. Timing. Timing quiere decir el momento adecuado para poder interpretar. Es que tenemos que estar conectados, Armando. Voy a partir de un ejemplo no clínico para poder entender esto del timing. Cuando tú tienes una relación de pareja y vas saliendo un par de citas con esta persona, ¿cuál es el momento de hablar de matrimonio, por ejemplo? Suena un ejemplo muy drástico, pero en realidad, desde la primer cita, algunas personas prefieren hablar de matrimonio, no porque se quieran casar, sino para aclarar el tipo de expectativas que tienen en el futuro. Mientras que otras personas lo viven como, ¿cómo te atreves a hablar de matrimonio si apenas es la primera cita, eres una persona tóxica, loca? Y vamos viendo cómo no es que haya una regla universal, ¿no? Así como hay personas que desde el principio te dicen, yo quiero salir contigo porque me interesas, hay personas que dicen, yo quiero salir contigo para ver si me interesas. Con respecto a lo terapéutico, pasa más o menos lo mismo. Tú te vas dando cuenta, la persona te va compartiendo cuáles son sus intereses y expectativas desde las sesiones de entrevista. Y también te va mostrando cuál es la reacción o cómo entiende los conflictos y cómo reacciona a la palabra de los demás, de amigos, de familiares e incluso de la propia palabra. Porque hay personas que dudan de lo que piensan. Oye, es que yo había pensado que tal vez es esto, pero no creo. Y de repente nosotros vamos justo con lo que nos muestra la persona. ¿Por qué no crees que sea así? Oye, ¿por qué crees que ocurra de esta manera? Vamos nosotros acercándonos con cuestionamientos, pero no con cuestionamientos tipo entrevista de trabajo y no con cuestionamiento tipo examen, sino con dudas, porque en el estar acompañando a la persona le permitimos conocerse mientras le permitimos que nos muestre quién es. Entonces, en ese proceso nos damos cuenta del timing, del momento adecuado para justamente entender el tema, porque la propia persona, justo por eso es la asociación libre, habla de lo que quieras, sin censura, las veces que se te ocurra, y en ese momento la persona va mostrándote qué tan relevante es un tema y qué tan no relevante, ya sea por su ausencia, que nunca lo menciona aunque se lo preguntes, o porque constantemente está trayendo a sesión el mismo tema. Y que ahí tendríamos que estar viendo, digo, el ejemplo que a mí me gusta es como cuando uno está bailando. Cuando uno baila, no dice, ya di 3 pasos, ahora hay que dar una vuelta. O sea, nosotros tenemos que sentir si es posible dar la vuelta o no, si ya está despejada la pista en ese momento, porque si yo trato de dar una vuelta en ese momento voy a chocar con otras personas si no está despejada. Hay que conectarnos con el paciente y también sentir a veces esta conexión de inconsciente a inconsciente para poder saber si ese es el momento adecuado de decir las cosas. Supongamos que lo digo en el momento menos inadecuado. Doy la vuelta o hago una cargada y hasta golpeo al vecino, ¿no? Evidentemente no va a funcionar, o sea, ya no funcionó. Y ahora voy a tener que otra vez trabajar, como dice Elena, otra vez trabajar todo el terreno para que se vuelva a dar la oportunidad, se cree el timing y otra vez pueda yo entrar.
pero sí hay que estar muy conectado con el paciente para poder hacer esa intervención en el momento correcto, ¿no? Okay. Sí, que va mucho con lo que comenta igual Alejandro, que dice, a veces se siente como si la interpretación ya la tuvieras lista, pero el discurso del paciente se va por otro lado. Si pasa eso, no hay que darla, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que ir siguiendo al paciente. Por eso decíamos paciencia, paciencia del analista. No es como yo ya vi que pasa esto y hoy mismo se lo digo. Pase lo que pase, me hable de lo que me hable. Pues no, o sea, hay que ir con el ritmo del paciente y si vemos que va y va a pegar como donde tiene que ir, lo decimos. Y si no, nos la guardamos y esperamos y la seguimos construyendo para cuando llegue el momento de darla, ¿no? Igual Gaby comenta abajo, ¿no? Por ejemplo, si se hace una interpretación y el paciente señala que no es correcta, ¿cómo saber si es una resistencia de su parte o realmente no fue una interpretación correcta? Bueno, si suena así muy sacada de la manga, a lo mejor sí no fue correcta. ¿Por qué? Porque no se construyó con el paciente. El chiste es construirla con el paciente. No solo sacármela yo así como chum, aquí está y de repente mágicamente yo ya lo sé todo, ¿no? Si el paciente se muestra resistencial, como decía, no quiere decir que fue una mala interpretación, hay que entender por qué y qué tocó, qué puntos tocó la interpretación que se dio. No, el paciente no tiene que ser como el bebé que abre la boquita cada vez que le acercas la cuchara, a veces va a decir no, ¿no? O sea, como los bebés, y habrá que ver cómo vemos si recibe o no esa interpretación y por qué. Entonces es trabajo de elaboración posterior a una interpretación, sea bien recibida o mal recibida, ¿no? La parte transferencial definitivamente toca con la parte afectiva y también lo vamos a llamar como en el sentido empático, vamos identificando si es porque realmente no conectó con la persona y que fue una interpretación que no le atinó o porque la persona siente conflicto y lo está evadiendo. No solamente se trata de una formulación teórica, porque a veces somos muy teóricos al principio, cuando comenzamos nuestra formación como profesionistas, como terapeutas o como analistas, pero después vamos notando, vamos incluso sintiendo cuando la persona está teniendo un conflicto o cuando no lo está teniendo, que es otro de los caminos por los que podemos identificar si efectivamente fue una resistencia y la persona lo omite, lo evade, guarda silencio, o que ese omitir, evadir o guardar silencio es porque no le cuadró y porque definitivamente fue algo que no tiene que ver con su experiencia subjetiva. Creo que aquí es lo que estamos hablando, pues, es que es muy complejo el decir, la interpretación y separarlo de todo lo demás, o sea, tiene que ser un trabajo en donde nosotros vayamos acompañando y como dice Elena, no puede ser una interpretación, entre comillas, yo lo diría, sacada de la manga, porque es como si nosotros estuviéramos escuchando a nuestra amiga que nos está contando acerca de los problemas que tuvo esta semana con su hijo adolescente y le decimos, lo que pasa es que tú tienes un problema con tu padre de cuando su abuelo le dijo tal cosa, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, nada que ver. La otra persona va a decir, ¿de qué me estás hablando? Pero si nosotros lo vamos acompañando y vamos haciendo los cuestionamientos y vamos formulando y vamos entregándole y decirle, oye, ¿no será acaso que tú te estás sintiendo muy preocupada por el comportamiento de tu hijo porque cuando tú eras adolescente, dado que ya conozco la información, a ti te fue mal por tal cosa? Y esta persona puede decir, no. O sea, si ya dice así, no, ahí podríamos ver una resistencia. Y si te dice, puede que sí, o medio aceptarla, entonces ya estaríamos viendo que también hay una resistencia, pero que sí está entrando algo, ¿no? Entonces es ir construyendo, ir viendo poco a poco y hacer ese trabajo que es un equipo, porque el trabajo del terapeuta con el paciente es trabajar en equipo. Y de ahí es donde podemos ir obteniendo todo esto, ¿no? El tiempo nos está alcanzando. Nada más para una duda más o algún comentario más. O cerramos de una vez.
Si quieren ir cerrando, haciendo comentarios, Armando. Pues aquí recuerden que el trabajo en psicoanálisis no es un trabajo meramente teórico o meramente técnico, como que te aprendes una técnica y lo aplicas, sino que es un trabajo que se acerca más a un arte, donde tú vas desarrollando tu propio, ¿cómo se llama? Tu propio estilo. Es verdad que sí hay reglas que deben aplicarse, la asociación libre, deben aplicarse efectivamente un encuadre claro, una alianza terapéutica, pero también es verdad que no puedes descartar cuál es tu forma de ser y cómo entiendes o cómo conectas con la persona que se acerque contigo. Va a ser el trabajo de interpretación, el trabajo de reflexión, no de construcción, sino construcción de una nueva realidad. Es un proceso dual, es un proceso donde tú y tu deseo se coloca en el interpretar y la persona analizante y su deseo se coloca en entenderse y en reconstruirse. Elena, ¿quieres cerrar con algún comentario? Conectando justo con lo que dice Armando, de hecho, en muchos libros de técnica se le conoce como el arte de la interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque el analista tiene que tener conocimientos clínicos, conocimientos teóricos, pero también somos nuestra propia herramienta de trabajo. Nuestro inconsciente y lo que nosotros también estamos construyendo con el inconsciente del paciente es lo que se da, ¿no? También, o sea, hay que conectar con el paciente. Entonces, no es que mágicamente hay un manual donde nos diga, si haces esto, haz lo otro, A, B, C. ¿Por qué? Porque al final eso no funcionaría, porque se viviría ajeno, mecánico, ¿no? Entonces, es parte de conocernos a nosotros, saber también por dónde estamos conectando, más toda la parte clínica y teórica que uno tiene que tener, la supervisión y el análisis personal, ¿no? Para poder entender qué está pasando ahí. Sí, y quiero cerrar justamente con eso mismo, o sea, hay otro tipo de terapias y está bien, son funcionales, cada quien tiene la terapia que mejor le acomode, en donde te dan herramientas para poder vencer ciertas situaciones, ¿no? En específicamente es un traje hecho a la medida y la persona encuentra sus propias herramientas y lo hace en conjunto con el terapeuta. Y de esta forma, los logros van siendo mejores o mayores en el sentido que los hacen propios, ¿no? Terminamos el día de hoy. Los invitamos al grupo de supervisión. Es un grupo que es un grupo cerrado, no se permite la entrada ahí a cualquiera, solamente si se inscriben. Y nosotros somos los 3 que estamos supervisando los casos y les vamos dando una orientación para que vayan creciendo con sus pacientes, ¿no? También está el curso que ya mencioné, el de historia clínica y el de familiograma, como para entender o saber cómo hacer, cómo investigar o qué es lo que tengo que investigar a veces de la información de la familia. Pero fue un placer estar con ustedes y los esperamos para el próximo mes. Ya saben que ustedes escogen el tema y nosotros lo desarrollamos. Armando, Elena. Adiós. Adiós y gracias a todos. Nos vemos. Tengan un excelente inicio de